Yo creo que lo más importante es identificar claramente el propósito de por qué lo haces, hacia quién quieres dirigir la actividad y qué compañeros de viaje te gustaría incorporar, pero que no difiere de un proceso similar a lo que pueda ocurrir en el ámbito empresarial. Tenemos un impacto real y tangible hacia los beneficiarios. Que yo de alguna forma es verdad que soy la cara visible de la Fundación Capgemini, pero detrás de la Fundación Capgemini hay más de 4.000 voluntarios que diariamente están dedicando tiempo, dedicando conocimiento y poniéndolo en favor de las personas que más dificultades tienen. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Bienvenidos escuchantes del podcast con impacto social. Hoy contamos con la participación de la Fundación Capgemini. La Fundación Capgemini tiene como propósito promover el desarrollo de la innovación tecnológica, la ciencia, la mejora de las condiciones de vida y la educación en pro del interés general, así como de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es la primera entidad sin ánimo de lucro del grupo Capgemini, desarrollando su actividad en España con impacto en la sociedad y en beneficio en los colectivos más vulnerables a través de dos vías: proyectos de voluntariado y donación de horas de consultoría en innovación y tecnología. Hoy hablamos de todo ello con el director de la Fundación Capgemini, anterior director de la Fundación Altra, Óscar Codón. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación al podcast con impacto social, Óscar. Hola Ángel, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Pues para nosotros es un placer tenerte, y si quieres un poco para las personas que no te conozcan, ¿cómo has llegado a formar parte de una organización del tercer sector? Pues mira, yo tengo 47 años, nací en Valdepeñas, un pueblecito de La Mancha, y me trasladé a los 18 años a estudiar aquí a Madrid, a estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Una vez finalicé los estudios de arquitectura, estuve trabajando y montando un estudio de arquitectura, muchos años dedicado a la arquitectura y al urbanismo. Podríamos decir que eso era un primer ciclo profesional que amplié trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, en todo el proceso de transformación urbanística del soterramiento M30, Madrid-Río, para que finalmente en el año 2012 cambio de sector y me incorporo como Board Advisor de Altran España, dedicado fundamentalmente a todo lo que son proyectos estratégicos, proyectos de I+D y proyectos donde empezábamos a marcar ya un claro propósito social. Es a partir de esa tipología de proyectos cuando se me ofrece la posibilidad en el año 2016 de liderar, de construir, de crear de cero la Fundación Altran. Esta fundación arranca y dentro del proceso de integración que ocurre en el año 2020 de Capgemini y Altran, la Fundación Altran se transforma, incorporando los legados, por un lado, de la Fundación Altran y el legado que Capgemini ya estaba desarrollando como tú señalabas muy bien, en la primera y hasta la fecha única Fundación Capgemini a nivel mundial con ámbito de actividad en España. Por lo tanto, sumamente orgulloso en algo que había sido siempre un germen en mi trayectoria profesional, porque al final un aspecto determinante en todo lo que llevo haciendo en mi carrera profesional es pensar por y para las personas. Desde el ámbito de la arquitectura y desde el ámbito del urbanismo no puedes sino pensar en las personas, en lo que vas a desarrollar, y qué duda cabe que desde la Fundación Capgemini absolutamente todos los proyectos que desarrollamos están hechos por y para las personas en el centro de todos ellos.
Bueno, entonces con todo ello yo creo que te consideras un emprendedor social, ¿no? Porque realmente el iniciar una organización es un reto bastante importante, ¿no? Y más allá, ese proceso luego transformar Altran en la Fundación Altran en la Fundación Capgemini, ¿no? Pero sobre todo esos inicios de la fundación, ¿cuáles fueron un poco tus experiencias para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran crear una ONG, una fundación? ¿Cuáles son un poco los retos que tú crees que se tiene que enfrentar cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de este tipo? Bueno, yo creo que lo más importante es identificar claramente el propósito de por qué lo haces, hacia quién quieres dirigir la actividad y qué compañeros de viaje te gustaría incorporar. Sin duda es un proceso lento, es un proceso arduo, pero que no difiere de un proceso similar a lo que puede ocurrir en el ámbito empresarial. Yo creo que los sinsabores van ocurriendo, pero se sustituyen con las alegrías y en este caso además especialmente alegrías porque tenemos un impacto real y tangible hacia los beneficiarios y qué duda cabe que ese impacto hacia los beneficiarios es un crecimiento exponencial en la autoestima de uno mismo y en esa autoestima de contagiar hacia los equipos, hacia las personas que están contigo y que poco a poco van creyendo que ese proyecto, que además siempre viene coliderado, porque yo de alguna forma es verdad que soy la cara visible de la Fundación Capgemini, pero detrás de la Fundación Capgemini hay más de 4.000 voluntarios que diariamente están dedicando tiempo, dedicando conocimiento y poniéndolo en favor de las personas que más dificultades tienen. Entonces, para mí es un motivo de satisfacción y a su vez una clara responsabilidad de conseguir devolver a la sociedad parte de ese conocimiento que tenemos y que de alguna manera nos sentimos muy, muy satisfechos de poder co-crear y colaborar para que, bueno, en la medida de lo posible hagamos mejor la calidad de vida de estas personas. ¿Y tú crees que en este camino has podido también desarrollarte profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que se desarrollaba la fundación? Sin ninguna duda. Yo creo que ese aspecto es determinante y va en paralelo. Podríamos decir casi que es un máster formativo continuo. Yo creo que los que tenemos una formación claramente en el ámbito de las tecnologías, de las matemáticas, de las STEAM, como ahora todos conocemos y denominamos, hay otro ámbito que es determinante, que son las soft skills, que esas en muchos casos no se enseñan ni en las escuelas a veces de negocio, ni en las propias universidades, sino se van desarrollando en el propio día a día, en el enfrentarte y en el trabajar con colectivos, con stakeholders, en un caso los que habitualmente estás traccionando proyectos y en otros casos diferentes. Eso lo que te obliga y te permite, y yo creo que es un aspecto que tenemos que tener todos, es estar alerta, estar continuamente aprendiendo de personas que a veces creemos que no nos están aportando. Yo lo digo muchas veces cuando vamos a dar una charla a un colegio, estudiantes, chicos y chicas de 10, 12, 14 años y nada más lejos de la realidad. Nosotros es verdad que les estamos aportando un conocimiento, pero ellos a su vez nos están transmitiendo otros muchos valores, otros muchos conocimientos que o no teníamos o a veces los teníamos enterrados en nuestro día a día. Y creo que es muy interesante que volvamos un poco a recuperar algunos valores que desgraciadamente, bueno, pues con el paso de los años, la rapidez de la vida y las obligaciones que en determinados momentos nos imponen y nos imponemos, bueno, pues hacen tapar esos aspectos. ¿Y qué valores sociales crees que fomenta un poco el emprendimiento o el voluntariado? Bueno, yo creo que el primero es la solidaridad, es el objetivo de dar sin esperar nada a cambio,
de dar aquello que tenemos, de dar aquello que sabemos, y a mí siempre me gusta decir, poner por delante, de ese valor diferencial que tenemos, porque al final, gracias a nuestra carrera profesional, a veces hemos adquirido esos conocimientos, el ponerlos en valor y en ponerlos en servicio a personas que desgraciadamente no han tenido en momentos determinados las mismas posibilidades, es imprescindible. A partir de ahí, la innovación social, la amplitud de miras, el liderazgo hacia las personas, hacia los equipos y la escucha. Es muy importante estar en continua escucha. A veces queremos que nos estén escuchando sin escuchar al resto. A mí personalmente me gusta en gran medida escuchar a los cientos de voluntarios que tienen que decir, hacer esa escucha activa tanto de los voluntarios como de los beneficiarios. Eso es lo que nos hace estar en continua evolución. Y por supuesto luego una continua, podríamos decir, autocrítica. Eso es lo que nos va a hacer mejor. Los proyectos, y lo estamos viendo con la evolución que nos encontramos alrededor de nuestro mundo, todo va evolucionando muy rápido, vivimos al final en una situación muy compleja de gran incertidumbre, entonces, y que además desgraciadamente siempre afecta en mayor medida a los más desfavorecidos. Por lo tanto, necesitamos estar siempre alerta, conocer lo que está ocurriendo, nada de vivir en una burbuja, sino salirnos, vivir en una situación incómoda que nos obligue a cuestionarnos lo que estamos haciendo, si es lo más eficaz, si es lo que genera más impacto y si es lo que se necesita, para a partir de ahí construir, seguir construyendo y construir proyectos nuevos, proyectos que generen el mayor de los impactos y además proyectos que sean medibles. Pues háblanos, Óscar, si te parece, un poco de los proyectos que tenéis en la Fundación, algunos de los proyectos, los que quieras destacar, y de los colectivos, ¿no?, beneficiarios de estos proyectos de la Fundación. Pues sí, mira, ahí al final toda nuestra actividad cuando se crea la Fundación Capgemini en el año 2021 dentro de todo este proceso de transformación, lo primero que hacemos es construir un plan estratégico que versa sobre 5 grandes líneas estratégicas. Uno, los voluntarios y voluntarias. Los voluntarios y voluntarias son el corazón de la Fundación Capgemini, son las personas que gracias a su conocimiento se vuelcan en los proyectos. Es transversal al resto de actividades. El segundo de los ejes es la innovación social. Nosotros sabemos de innovación y sabemos de tecnología y sabemos que no sabemos de muchísimas otras cosas. De ahí que el rol de las alianzas es determinante. La innovación social nos permite pensar de manera diferente, incorporar a los stakeholders con los que colaboramos en laboratorios de innovación social para pensar alrededor de los grandes retos sobre los que nos encontramos. Grandes retos como pueda ser la soledad no deseada, con quienes estamos trabajando a lo largo de los últimos años en un gran consorcio con entidades como Cruz Roja, la Fundación Caixa o la Fundación Vodafone. Proyectos alrededor de cómo es la transformación del voluntario actual. Todos hemos conocido y hemos hecho voluntariado en los últimos años y la evolución es muy importante. Desgraciadamente la pandemia en ese sentido, pues afloró una serie de modelos alternativos que eran necesarios y que algunos ya desarrollábamos, pero que obligó a otros muchos a imponer, donde la tecnología y la digitalización era un vehículo clave, el voluntariado digital, el voluntariado en formato híbrido, que complementa, no es que desbanque al voluntario presencial, pero sí que tiene que complementar. La inclusión digital es el tercero de nuestros programas. Nosotros la inclusión digital en un mundo absolutamente digitalizado, nuestro papel, donde además sabemos de tecnología,
nos encontramos no solo con esos conocimientos, sino en la obligación de devolver a la sociedad. Y ahí lo hacemos desde 3 grandes ámbitos. Uno, a través de la plataforma Flow to the Future, que va dirigida a potenciar el talento y las vocaciones STEAM en los jóvenes y estudiantes, y con foco muy especial en las chicas y en los colectivos más desfavorecidos. El segundo de los grandes colectivos dentro de la inclusión digital es el tercer sector. El grado de madurez digital de las empresas o de la administración pública está muy por delante del tercer sector. En la pandemia, el 35-40% de las entidades sin ánimo de lucro o bien desaparecieron o bien tuvieron que paralizar su actividad porque no tenían un grado de madurez digital adecuado para poder hacer. Ahí, en ese sentido, desde la Fundación Capgemini lo que estamos es ayudándoles, acelerándoles en ese proceso de digitalización. Estamos colaborando, un par de ejemplos, con Save the Children o con Manos Unidas en todo ese proceso, pero también con entidades más pequeñitas, que a veces pequeñas asesorías son crecimientos exponenciales en su impacto hacia sus beneficiarios. Y en inclusión digital el tercer gran eje es erradicar la brecha digital. Lo que no podemos es decir que estamos en un mundo digital y sin embargo que haya colectivos que se queden atrás. Entonces ahí estamos trabajando con Mensajeros de la Paz, con Cruz Roja y con Save the Children. Lo que inicialmente arrancábamos con Cruz Roja en personas mayores, a través de mentorías 1 a 1 en formato digital, lo hemos ido extendiendo a otros colectivos que también sufren esa brecha digital. El cuarto de los programas es la sostenibilidad, y desde el ámbito de la Fundación abarcamos la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad digital, yéndonos al claro, a la terminología de lo que es sostenibilidad, que es sostener a lo largo del tiempo una actividad. Por lo tanto, no solo tocamos la ambiental, sino que creemos que es muy importante prolongarlo en el tiempo y ir directamente, además al medio ambiente, a los colectivos de refugiados, a los colectivos que están sufriendo en mayor medida las desigualdades. Y por último, decía antes, no podemos hacerlo solo ni queremos hacerlo solo. Entonces, las alianzas y el buen gobierno es el quinto de los programas, alianzas que estamos desarrollando con entidades del tercer sector complementarias al conocimiento que nosotros tenemos, pero con el mismo propósito de ayudar a beneficiarios, y el buen gobierno, que para nosotros es determinante. Por temas de transparencia y por temas de compliance, consideramos que las cosas no solo tienen que tener impacto, sino que tienen que estar bien hechas y bien ejecutadas. Pues muy interesante, sobre todo todas las áreas y líneas estratégicas. Me parecen muy, muy interesante cómo las estáis abordando con esta parte de alianzas. ¿Cómo hacéis la parte del voluntariado? Es decir, ¿cómo internamente ese voluntariado es todo un voluntariado corporativo? En un 90 y mucho por ciento sí, salvo casos excepcionales, incorporamos en alguna actividad aparte de la familia. Asumimos que además muchos voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo libre a estas actividades a veces se encuentran con las dificultades de gestionar su vida privada. Entonces hay determinados proyectos en los que incorporamos esa parte, y luego asimismo a personas y a entidades que complementan nuestro conocimiento y que sabemos que lo que van a hacer es potenciar el impacto del proyecto, potenciar el beneficio que van a obtener los colectivos a los que van. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a añadir a personas o a entidades que van a mejorar. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, al final yo siempre digo que nosotros tenemos 2 grandes colectivos: los voluntarios y voluntarias y los que no saben que van a ser voluntarios y voluntarias. Y trabajamos de forma paralela con ellos. Al final nosotros trabajamos alrededor de grandes comunidades. Nuestros voluntarios están en 20 grandes ciudades y regiones de toda España.
Por lo tanto, la colaboración, la red de coordinación con ellos es diaria. En cada una de estas regiones tenemos una red de spokes que las tenemos además segmentadas por conocimientos y por programas. Esto nos permite que entre ellos se vayan trabajando a sí mismo, como cualquier proyecto que en un momento determinado Capgemini puede hacer con un cliente. Bueno, pues no difiere. Lo que buscamos es profesionalizar los proyectos que desarrolla la fundación exactamente igual que los se hagan en el mundo empresarial o que se hagan en el mundo de la administración pública. No podemos pensar que porque un proyecto se esté desarrollando desde una fundación no puede tener el mismo delivery que tiene un proyecto del mundo empresarial. Entonces creamos una serie de procesos internos y una serie de procesos externos, tanto con nuestros voluntarios como con nuestros partners y beneficiarios. Y en ese sentido identificamos claramente al final el plan estratégico nos sirve para dos grandes cosas. Uno, para marcar nuestra hoja de ruta. Como no puede ser de otra forma, un plan estratégico está en continua revisión y transformación, porque estamos incorporando lo que decía antes, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos evitar que eso afecte y que eso impacte en lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, estamos siempre en continua evolución y transformación. Y por otro lado, lo que estamos es en continua co-creación interna también de estos programas. Son en muchos casos nuestros propios voluntarios y voluntarias los que inician la generación de ideas de los proyectos que testamos con nuestros partners, con las entidades con las que colaboramos, y en muchos casos pueden ir hacia adelante y en otros muchos pues tienen que quedarse aparcados y no desarrollarse o transformarse en otro. No todo va adelante. No diría del fracaso, sino de esa prueba y error. Constantemente lo que estamos haciendo es evolucionar iniciativas y evolucionar ideas. No, muy interesante esta parte de, no sé, llamarla Customer Discovery, ¿no? O sea, esa parte de que el voluntariado sea también parte del que vaya identificando proyectos y os proponga proyectos, esa parte activa, ¿no? O sea, realmente me parece muy interesante y sobre todo la parte que has comentado también de que muchos son voluntarios pero todavía no lo saben, ¿no? Esta parte que nosotros llamamos el talento voluntario activo o no activo, ¿no? Pero en definitiva es un talento voluntario que está ahí y que lo único que falta es activarlo o no activarlo, y que algunas veces pues se puede activar por situación, porque una situación personal lo permita, y desactivarse también por situaciones personales que, oye, por carga de trabajo laboral, y pues el voluntario a veces no puede, va evolucionando. ¿Y cómo gestionáis estas incorporaciones, estos voluntarios que se incorporan, el ciclo de vida completo del voluntariado? Bueno, yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es conseguir que las personas sepan lo que estamos haciendo, conozcan las actividades que estamos haciendo y a partir de conocerlas pueden determinar si quieren formar parte de ellas o no. Como no puede ser de otra forma, hay muchas personas que ya están incluso colaborando en otras entidades, por lo tanto lo que nosotros animamos es a que sigan colaborando en esas, porque es fantástico. Al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. No podemos perder de vista que todos y cada uno de nuestros proyectos van dirigidos a las personas a las que se han construido. Por lo tanto, no serviría de nada si lo que hacemos es quitamos o sugerimos que un voluntario que está ya participando en un sitio se mueva a participar en el nuestro. No, porque entonces no estaríamos quitándolo de uno al otro. Nuestro objetivo es hacer realmente una transformación cultural y, en todos los equipos y en todas las personas, en pensar que tenemos un conocimiento
que aquellos voluntarios que lo están desarrollando profesionalmente a través de trabajar con clientes a través de su ámbito empresarial en Capgemini, lo pueden también en menor medida desarrollar hacia proyectos con un impacto social. Y luego canalizarlo también en lo que nosotros determinamos proyectos estratégicos, que esos son proyectos donde realmente requerimos además de un conocimiento muy, muy, muy específico en tecnologías o en ámbitos que ponen en valor el conocimiento de ese voluntario, de esa voluntaria, ¿vale? Esos proyectos son los que maximizamos además porque entendemos que son los que más impacto va a generar en las personas. Pero tenemos que estar en continua. Yo vuelvo a enfatizar lo importante que es estar en continua escucha de lo que los voluntarios y aquellos que todavía no lo son, porque tengan esas dudas o esa falta de conocimiento o esa voluntariado desde otro lado, tienen que aportar. Eso es lo que nos va a hacer crecer, ya no solo como fundación Capgemini, sino realmente como sociedad, porque es la que nos va a exigir hacer las cosas mejores, crear nuevas ideas y por ende buscar una sociedad en donde la polarización o la diferenciación que hay entre colectivos cada vez se minimice. Es muy difícil, no podemos parar el tren de cabeza. Lo que tenemos que ayudar es que aquellas personas que se encuentran desgraciadamente en un tren de cola que van a una velocidad un poquito más lenta, les aceleremos para conseguir que se reduzca ese gap que ahora mismo desgraciadamente existe. ¿Y qué tecnologías comentabas que son un poco los ejes estratégicos? ¿Qué tecnologías? Entiendo que una de ellas será la inteligencia artificial, ¿no? Y que donde identifiquéis proyectos que hagan uso de la inteligencia artificial pondréis un foco importante, entiendo, pero por destacar alguno de ellos, no sé si quieres destacar alguna de las tendencias tecnológicas que consideráis importantes en las que poner foco. Bueno, sin duda la inteligencia artificial generativa es una de ellas. Recuerdo este verano en una colaboración que hemos estado desarrollando con la Fundación 11 en Barcelona, Málaga y Madrid, y todo ha versado alrededor de dos grandes tecnologías. Una, la inteligencia artificial generativa. Dos, el mundo del dato. Todo lo que hay alrededor, y a través del mundo del dato estaríamos segregando muchísimas tecnologías que nos permiten un poco identificar, segregar y para la toma de decisiones. Sin duda, todo lo que son las tecnologías que en el ámbito empresarial y más disruptivas, en la medida de lo posible, las estamos trasladando hacia nuestros proyectos. Pero yo creo que a veces es muy importante no olvidarnos de tecnologías que a veces las personas a las que nos dirigimos ni siquiera tienen. Y a mí me gustaría también poner, a veces no somos conscientes porque lo tenemos diariamente, que el conocer un paquete Office es algo tan básico para los que lo estamos desarrollando de manera normal, pero que sin embargo cuando hacemos talleres de mentorías en personas vulnerables, que la dificultad que tienen para entrar en el mundo laboral es conocer cómo se utiliza el Word, cómo se utiliza el Excel o cómo desarrollar un currículum solamente para poder acceder al mundo laboral. A veces tenemos que entender que esas tecnologías que son base son importantísimas para estas personas. Entonces, lo que jugamos, podríamos decir, es como en un doble mundo. En el mundo más macro, que estaríamos hablando de las grandes tecnologías para generar grandes impactos, y en el mundo más micro, en esa pequeña del 1 a 1, que lo que estamos es cambiándole la vida a esa persona gracias a poder enseñarle esa tecnología. Esa tecnología que a veces consideramos que es tan básica porque la tenemos adquirida hace muchos años, pero que para estas personas es determinante para cambiarle su vida.
No, sin lugar a duda, no hay que olvidar efectivamente en toda esa brecha digital que se está produciendo, ¿no? Cada vez más en este mundo acelerado exponencialmente a nivel tecnológico, pues claro, si todo se acelera, si ya teníamos una brecha digital sin que se acelerara, cuanto más se acelera esta tecnología, ¿no? Este mundo exponencial, pues más la brecha se va a incrementar, ¿no? Entonces no olvidar lo que dices tú, a que nadie se quede atrás, ¿no? Y hasta que las cosas más básicas que las tenemos integradas se incorporen, me parece un área también muy interesante a tener en cuenta. Y quería agradecerte tu participación y la verdad es que ha sido un auténtico placer charlar contigo. Me gustaría seguir hablando más contigo en distintas áreas y sobre todo de la parte de la fundación, las distintas iniciativas y proyectos que tenéis. Así que simplemente te emplazo a que en otra ocasión continuemos un poco esta conversación tan interesante. Así que muchas gracias, Óscar, por todo. Ha sido un auténtico placer. Ángel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda vuestra iniciativa, que yo creo que es una iniciativa muy, muy necesaria y que pone muy en valor la capacidad que tenemos entre todos de cambiar las cosas y la capacidad y la obligación que tenemos de devolverle a la sociedad lo mucho que ésta nos ha aportado en otros muchos momentos. O sea que enhorabuena y por supuesto estoy a tu entera disposición para cuando tú quieras, ¿vale? De acuerdo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.